Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto poder compartir con ustedes. Octavo día, siempre hay algo más que contar. Y hoy tengo la fortuna y el privilegio de estar junto a uno de los personajes dentro de la cultura del departamento de Nariño, de esta zona de frontera, más destacados e importantes. Se trata del escritor, novelista, ensayista, historiador, maestro de diferentes áreas culturales. Se trata de Julio César Chamorro Rosero. Para mí, obviamente, es un honor tenerlo aquí en octavo día y sobre todo que me haya aceptado la invitación, porque sé de sus compromisos y de su agenda apretadísima en diferentes actividades. Humanista, por sobre todo, y hoy quiero destacar esto que ustedes acaban de escuchar y quiero saludarlo cordialmente. Julito, bienvenido. Muchas gracias, mi querido Javier. Para mí es una honra de verdad acudir a este programa televisivo que se ha vuelto viral prácticamente en las redes sociales y que es un buen instrumento para que quienes estamos dedicados al quehacer cultural, al quehacer literario, al quehacer académico e histórico, podamos compartir algunas cosas con la gente de Ipiales, de Colombia y del mundo. Qué gusto de verdad poder charlar, porque uno como periodista siempre busca tener una persona, un interlocutor que dialogue y que charle mucho, así como nosotros los periodistas somos muy conversadores, exacto, como somos conversadores. Bien, siempre que iniciamos con nuestros invitados, yo les propongo hablar un poco de su niñez y hacemos un poco también de reminiscencias. ¿Cómo fue esa niñez de Julio César Chamorro? Fue una niñez maravillosa, maravillosa porque yo vengo de una familia de 10 hermanos, con 2 padres amantísimos, dedicados a la lectura, a la literatura, a tratar de enseñar y sobre todo con una gran vocación de amor hacia los hijos y hacia la unión familiar. Mis padres, Lucio Chamorro Moreno y Delia Rosero Coral, fueron oriundos de Pupiales. En cuanto se casaron, llegaron a vivir acá a Ipiales, porque mi papá en principio vino a trabajar por invitación de don Eliodoro Belalcázar a un gran almacén textil que él tenía acá en Ipiales. Y contaba mi papá que por esos tiempos también don Eliodoro le dijo que se iba a fundar el Banco de Colombia acá en Ipiales. Y que entonces que él veía muchas capacidades en Lucio Rafael y que por eso lo había postulado para que en unión de 2 amigos, don Carlos Portilla y don Hugo Revelo, fundaran el Banco de Colombia acá en Ipiales, y en efecto así fue. Los 3 fundaron el Banco de Colombia en Ipiales, hasta el grado de que papá fue el primer jubilado bancario del departamento de Nariño. Es un dato histórico. Un hombre de gran trascendencia, muy inteligente, y también que le gustaba mucho enseñar a los nuevos funcionarios del Banco de Colombia. Los instruía en sus quehaceres y también les brindaba pues una amistad absoluta, que es lo que ellos siempre le reconocieron en vida. Mi mamá, también oriunda de Pupiales, hija del poeta César Rosero. César Rosero pertenecía a ese grupo maravilloso de pupialeños, entre los que estaban don Belarmino Belalcázar, ya fallecido, lo mismo que el poeta sentado, don Bolívar Quijano se llamó en un tiempo, porque en su vida real se llamaba José Vallejo, y le decían poeta sentado, según contaba mi papá, porque él sabía en las tardes ubicar una silla en la parte externa de su casa y se sentaba a escribir poemas, y el común decir de la gente que pasaba así, ahí está el poeta sentado. Entonces mi mamá fue hija de César Rosero, y tal vez por esa vena literaria, una gran oradora. Era
por su belleza y por su talento, era escogida por los pupialeños para que ella presidiera todos los actos cívicos y también para que fuera la oradora principal en los homenajes. Ella recordaba de pura memoria, por ejemplo, la recepción que le hicieron los pupialeños a los excombatientes de la guerra del Perú. Uh-huh. Cuando ellos llegaron y mamá solía recitarnos de memoria el texto que le había escrito mi abuelo para que lo dijera, que decía: bienvenidos pupialeños, que habéis vencido a los parias del Perú. Bueno, y se soltaba pues en interminable cuento de cómo era ese acontecimiento. Entonces mamá, con una vocación de lectura muy firme, ella prácticamente fue la que a mí me dio incursión dentro de la creación literaria, de la escritura de la poesía, mientras mi papá era un hombre dedicado a que sus hijos lean. Por decir ¿Siempre libros en la casa, me imagino? Sí, claro. Por ejemplo, imagínense, yo a los 8 años ya había leído a Alejandro Casona, ya había leído a Jorge Isaacs, a esa edad. Y mi papá solía comprar 2 periódicos los días domingos, uno para su uso personal y el otro con las lecturas dominicales para sus hijos. Con los suplementos, lo más lindo. Los suplementos literarios. Eso era bellísimo. Bellísimo. Y a la hora de la cena, a la hora de las cositas de leche que decían las mamás, papá solía preguntar qué artículo había gustado más o qué opinión se tenía sobre él, y de verdad que mostraba molestia cuando alguien no contestaba porque se ve que no había leído. ¿Liberal? No, mi papá, azul de metileno. ¿Y qué conservador? ¿Qué periódico? ¿El País? No, mi papá compraba El Tiempo, compraba el Espectador y por los suplementos. Y por supuesto El Derecho. Uh-huh. Eso sí era infaltable, pues mi papá leyendo El Derecho, porque era muy amigo de los directores y también lo leía con mucha fricción. Y con ese aspecto de la ideología política, él era un hombre muy inteligente, muy respetuoso, uh-huh, porque él muy amigo de Belisario Betancur. Yo debo confesar que muchas veces antes de que me expulsaran de San Felipe, yo salía de las clases. ¿Me expulsaron del colegio? Del colegio San Felipe, del colegio, claro. Uh-huh. Yo nunca estuve en el oratorio, ¿no? Ya. Y entonces vimos con mis compañeros un tumulto en el Parque de la Pola, en la casa de don Adalberto Lucero. Uh-huh. Y entonces nos acercamos a la curiosidad, y cuál fue mi sorpresa, que estaba Belisario Betancur y mi papá al lado, porque eran muy amigos. Uh-huh. Y cuando papá murió, Belisario Betancur no mandó un mensaje, que no podía llegar, pero mandó una carta, una esquela muy bonita lamentando la muerte de papá. ¿La conserva todavía? La conservan mis hermanas. Ya. Entonces, mire, yo crecí en ese ambiente, Javier, pero yo de niño también, mi mamá me había enseñado a declamar. Yo admiro a los gatos, los veo de lejos, uh-huh, pero realmente no me gusta tocarlos, porque yo tengo un gato angora inmenso, muy bonito, del que conservo una fotografía de niño con pantalones cortos y abrazado con mi gato, y yo vi cómo murió porque lo habían envenenado, y eso me traumatizó la vida y me invitó a que después yo escribiera en alguna de mis novelas, creo, que los ojos de los gatos son misteriosos, porque encierran mucho misterio. Entonces mamá me enseñaba a declamar, yo declamaba desde muy pequeño, y realmente ese fue el ambiente en el que crecí, con la ternura de todos mis hermanos. ¿Y los juegos? ¿Cuántos hermanos son? Fuimos 10 hermanos, ya, de los cuales quedamos 8 vivos. ¿El mayor? La mayor, Ruth Graciela, murió hace un tiempo, una mujer supremamente bondadosa, pilar de una familia muy linda que creó con César Díaz y con sus hijas Mónica y Zulma y Adriana. Zulma vive actualmente en España, allá trabaja. Después de ella siguió mi hermano Guillermo, Lucio Guillermo Chamorro Rosero, que fue uno de los juristas más connotados del departamento de Nariño, un juez de mérito, un fiscal de mérito,
un hombre que según el decir del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y de sus amigos abogados y de los fiscales y de los jueces, él se convirtió en maestro porque era muy estudioso del derecho, pero era un hombre supremamente sensible que cantaba y también componía canciones. Él estudió precisamente, es abogado fue abogado de la Universidad del Cauca, y allá en la Universidad del Cauca con Fernando Balcázar, el otro no recuerdo, tenían un trío que interpretaban muy bonitas canciones y realmente él era muy pendiente de lo que yo hiciera. Por eso dice que en la familia nos queremos absolutamente todos, pero mis hermanos y mis hermanas dicen que los dos éramos muy especiales porque nos las pasábamos juntos charlando. Y a veces compartíamos un buen café o un buen trago y nos poníamos a discurrir sobre diferentes temas. Y uno siempre tiene un hermano preferido, ¿o no? Sí, todos son preferidos, pero él era especial, es muy especial por la forma de hablar y por la forma de averiguar y por la forma de incentivar la escritura. Se complementaban. Él me enseñó a nadar, pero a la fuerza. Yo relato en una Lo tiró, me imagino, en el Puente Nuevo. No, en la piscina de las canoas, que queda en la vía Pupiales. Él con sus amigos un día nos llevaron a los muchachos, a los chiquillos del barrio, a los veludos del barrio. Tendríamos 5 o 6 años, ¿no? Pequeñito. Nos llevaron a enseñarnos a nadar y a mí me daba risa porque yo después le di la queja a mamá y le decía que lo que querían era ahogarnos. Y entonces yo escribo con mucha gracia algo que nosotros les decíamos a ellos, ¿no? O sea, verís, ahorita le aviso a mi mamá que me querías ahogar, que me ibas a ahogar. Entonces, bueno, con él muy buenos recuerdos, igual con todos mis hermanos que han estado pendientes de todo lo que he trasegado. Entonces, después de eso, fui creciendo. Recuerdo perfectamente. Yo no sé por qué. Tengo una memoria que me permite a veces recrear mucho mi niñez. Eso mucho de eso. Dicen que es bueno y dicen que es malo. Yo recuerdo que un día me escapé con los muchachos del barrio, estaba en construcción la carretera panamericana que conduce hasta Tulcán, y nos fuimos monte arriba por los lados donde ahora es esta urbanización, bueno, ahí a la entrada por la parte, no recuerdo, bueno, cómo se llama, y nos subimos y confundimos la moridera con Mortiños, y estábamos comiendo moridera hasta que nos rescataron. Y entonces, obviamente, y mamá muy molesta y mi papá muy molesto, que nunca nos castigaron de golpes, pero sí de regaños. Entonces mi mamá lo primero que hizo, lo que hacían todas las mamás de todos los barrios, bañarlo a uno en agua fría. Y entonces recordaban, en el gracejo familiar está eso, que dice que yo, temblando de frío, decía, agüita, agüita bendita, no caigas. No, y eso, ¿y por qué? No, por el castigo y por el agua fría en esta temperatura de Ipiales. Usted se imagina. Entonces yo recuerdo mucho de esa época de la niñez. Jugó cometas, trompos, columpios. Frente al Banco de la República, yo nací en ese barrio. Ahí tenía la casa mi papá. Allí frente al Banco de la República había árboles donde los vecinos, por ejemplo, Hernando Acosta, Tarcisio Tulcanaza, mi hermano, ellos montaron unos columpios, de allí nosotros nos mecíamos los muchachos de esa época generalmente lo que hacían era buscar esos espacios en cada uno de los barrios porque había, en el Gólgota y en la Invasión. Y porque lo facilitaban los hermanos, ¿no? Entonces imagínense, vecina nuestra, Ligiecita Zambrano, que fue una de las grandes enfermeras, partera, matrona y una gran actriz que fue de las fundadoras de la familia Ipial. Recuerdo también que estaba los Tulcanaza, Sor Alicia Tulcanaza, que es la actual directora, creo, Claustro de Santo Domingo. Yo a veces, de vez en cuando, la visito. Estaban los Lozano, estaba el señor Estupiñán, don Artemio Ibarra, don César Acosta, la esquina de la vecina Elina, que era muy tradicional.
Y yo recuerdo eso y recuerdo también que estoy en plena seguridad y no es ninguna vanidad porque no me hace ninguna gracia, pero yo recuerdo cuando aprendí a caminar, los pasos que di. Ah, sí. Hacia los brazos de mi abuelo, el poeta César Rosero, que los extendía, y fue en Samaniego. Pasaba temporadas de vacaciones allá. Yo siempre he admirado, don Julio, esa capacidad de memoria que se tiene, porque, bueno, para ser periodista hay que tener memoria, pero para ser historiador más, y para ser escritor pues, todavía mucho más, porque hay que tener un acervo bastante grande, sobre todo en palabras, en estilos, para poder subir un poco más el estilo o bajar un poco más el lenguaje para poderse comunicar. Cuando ya entró al colegio, ¿a cuál colegio lo mandaron? Yo me eduqué en la escuela Tomás Arturo Sánchez, que la llevo en mi corazón. Uh-huh. En la escuela Tomás Arturo Sánchez le tomé ganas a las expresiones artísticas. Tuve una profesora que se llamó Cecilia Torres, era de Las Lajas. Una negra, era muy querida, y ella fue la que me indicó, me nombró mejor, como actor principal de un sainete que se llamaba Anacleto, chiquito pero completo, y yo era el protagonista, y lo presentaban en las sabatinas a los padres de familia, y lo que yo digo en algunos de mis textos, las sabatinas de acá son muy chistosas, porque son sabatinas que se hacen los viernes en los centros culturales, uh-huh, no los sábados. Uh-huh. Y desde allí tomé como mucho cariño a esas expresiones. Después de eso ya nos fuimos con el profesor Marcelo Miranda en el último año, en quinto, a inaugurar el colegio del barrio obrero. Yeah. Y después salí de allá y me matricularon, o presenté mejor, había exámenes de admisión en el Colegio Sucre y entré. En el Colegio Sucre era rector Jorge Edgar Paz Guerrero. Ah, sí, claro. Y resulta que yo solamente estuve un año en el colegio. ¿Y allá lo expulsaron o de dónde? Me expulsaron. Me expulsaron porque yo era dicharachero. Y una de las anécdotas que yo solamente una vez en mi vida hice bandera. Uh-huh. Y el día que iba a izar bandera, mi papá fue muy orgulloso, sacando pecho, a ver que su hijo izaba la bandera, hasta que yo mismo lo desencanté. Le dije, no es porque sea inteligente, sino por el sainete, sino porque había fundado un periódico estudiantil que se llamó El Clarín. Uh-huh. Y como fundé El Clarín, con mis escritos, profesores invitando muchachos a que escriban, me dieron ese. ¿Guarda algún ejemplar? Lo he buscado por todo lado. Difícil, ¿no? Que es era en mimeógrafo. Por eso claro. Se ha vuelto como, es difícil como recuperarlo. Después de eso, por un altercado que hubo con un sacerdote, uh-huh, cuyo nombre obviamente omito, que me quiso agredir, uh-huh, y yo salí corriendo y me choqué con el rector del colegio, que me dijo, no va más, se va. Entonces me fui a San Felipe. Y allá terminó. En el colegio San Felipe estuve estudiando. Allá sí estudió juicioso. Quinto de bachillerato, y en quinto de bachillerato me expulsaron. Otra vez. Pese a que yo era muy amigo del padre Félix María Cadena, que eso hay que rescatarlo, el padre Félix María Cadena, que era un gran poeta. Uh-huh. Él, oriundo de Potosí. Él inclusive escribió, yo lo conocí de primera mano, un himno a Ipiales. Era un poeta en pleno vigor. Y resulta que yo me llevaba muy bien con el padre, pero la cuestión de la expulsión se volvió un asunto político, de un enemigo partidista con mi papá, que me cogió en ojeriza y un día dijo que una poesía que yo había escrito, porque mis compañeras y compañeros ya era mixto el colegio San Felipe, uh-huh, tenían que danzar, y yo les decía, bueno, los dirigía, les decía, en mitad del baile ustedes paran y yo declamo Aparte de eso, dirigía usted. Claro, yo fui director de teatro también. Y entonces les decía, paran y yo declamo. Y bajó el señor y me dijo, ¿qué te las vienes a dar si esa poesía es de Julio César Álvarez? Yo me senté en la gradería y me puse a llorar porque la poesía era mía, uh-huh, y porque yo respeto mucho
lo que había escrito Como todo escritor. Julio César Álvarez, magnífico. Ujú. Julio César Álvarez, de los poetas ipialeños que hay que rescatar, casado con doña Rosita Marín, una gran poeta también, de troncos ellos de la familia Álvarez Marín, es decir, eran un prodigio. Entonces, antes de que me expulsen me voy, les dije, y me fui. Total es que deambulamos y mi papá me dijo que me iba a enviar interno a un colegio en Pasto, que la única alternativa era ir al colegio seminario a ver si me recibían. Y fuimos, y el padre José María Solarte, que después fue mi gran amigo y por quien venero una grata memoria, le dijo: vea, don Lucio, usted nos ha hecho favores en el banco, lo queremos mucho, pero yo a este muchacho no se lo puedo recibir. Gritón, revolucionario, poeta, O sea, ya distraído. Sí, que mis cuadernos de matemáticas estaban no llenos de sumas y restas y multiplicaciones, sino llenos de poemas, como decía mi hermano Guillermo cuando llegaba de la Universidad del Cauca, de vacaciones, y solía castigarme porque decía: cuaderno de química lleno de poemas, ¿eso qué es? Bueno, entonces el padre dijo: yo no se lo puedo recibir. Entonces yo tomé un poquito de valor, le dije: padre, lo que pasa es que yo soy un muchacho incomprendido. Yo no sé qué le causó al padre, porque era visionario. Hoy le cuento una anécdota ocurrida con el obispo Prado, que fue mi profesor también, maravillosa. Y entonces no sé qué me vio y le dijo: vea, dijo, no tanto por él, sino por usted, don Lucio, lo voy a recibir con matrícula condicional. Primera embarrada, lo eché del colegio. Total es que fui, me porté bien 8 días, y a los 8 días la embarré, para bien. Ya. Porque ¿qué resulta? Es una primera vez que cuento esa anécdota, y qué bueno que sea su programa. Ajá. Porque resulta que alcalde de Ipiales era el doctor Edgardo Mutis Paz, abogado, pero era profesor de español, y su esposa, doña Nelly, también profesores míos. Y estaba de alcalde y de personero municipal Néstor Villota, y de secretario de Obras Públicas Aulo Rosero. La memoria me es grata en esos acontecimientos a veces. Y sin pedirle permiso al padre, a los 8 días, como vi que el colegio no tenía absolutamente nada, nada. Lo que tenía es aulas y buenos profesores. ¿Pupitres no tenía? No, sí, pupitres sí, eso sí, pero nada más para recreación, para cancha de fútbol ni de básquet, nada de eso. Entonces yo sabía que ellos llegaban de Coldeportes de Bogotá y habían traído una cantidad de elementos deportivos, y me fui a la alcaldía y le dije: doctor Mutis, hágame un favor, vean, en el colegio no hay absolutamente nada. Y ustedes vienen de allá, ¿por qué no nos regala balones, todas estas cosas? ¿Qué edad tenía? ¿16, 17? Debo haber tenido unos 16 años, 17 años más o menos. Sí, 17 años. Y resulta que él me dijo: claro, con mucho gusto. Le dije: entonces el viernes en el centro literario los espero. ¿Nos vienes a traer? Le dije: listo. Y me fui al colegio y le dije: padre, resulta que me fui a ver al alcalde de Ipiales. Y dije: lo invité para el viernes. Se cogía la cabeza. Yo que estuve para recibirlo a este tipo. Para recibir. Yo sí dije que alguna cosa iba a hacer, que no sé cuántas. Entonces dije: nos van a regalar, padre, tal. Dijo: ahora los has invitado, pues entonces hay que irlos a traer. Y me fui a traerlos, sí, llenos, balones de básquet, de fútbol, mesas de ping-pong, balones de voleibol, bueno, de todo. Y total es que llegamos al colegio, y en la sala de profesores estaban el señor rector, los padres y los profesores a oírlo y a escucharlo y a recibir al alcalde. Entonces me invitaron a que yo me estuviera con ellos, y bueno, y total es que le dieron las gracias. Entonces, en la vía, uno no puede mentir, en la vía le dije al doctor Mutis, estoy con matrícula condicional, echarame unas florecitas. Dijo: listo. Entonces Edgardo Mutis llegó y les dijo: en gracia de que uno... Pero usted no era amigo del doctor Mutis. Claro, había sido alumno. Ya había sido alumno, Felipe, ya se conocían. Entonces dijo: en gracia de que un alumno del colegio ha ido a la alcaldía a pedir todo eso, les hemos traído a regalar tal cosa. Y los profesores y el rector me quedaban mirando. Y entonces le dije la palabra a doctor Mutis. Dije: por la vía que nosotros llegamos al seminario, cuando llueve hay mucho lodo, cuando hace sol hay mucho polvo.
Entonces le dijo, señor secretario de gobierno, a Aulo Enrique Rosero, le dijo, a pasar la motoneliberadora, tal. Otra cosa, señor alcalde, le dije, nos traen a regalar balones de fútbol y no tenemos cancha. Balones de básquet no tenemos cancha, balones de vóley no tenemos cancha. Dijo, señor secretario, a diseñar eso. Es decir, esas canchas son obra mía, por haber dicho las del seminario. Y de párvulo. Sí, de párvulo, de muchacho inquieto. Y yo ya escribía poesía, pues la poesía, la palabra da una libertad. Ahí haga un paréntesis. Una libertad absoluta. ¿Escribía a quién le escribía? A las novias. ¿Se acuerda de la primera? Sí, claro. De Mariana Mora. ¿Marianita fue su primera novia? Lo demás es inconfesable, ¿no? Pero bueno. Y entonces resulta, vea, Javier, resulta que llega y dijo, tal. Entonces levanté la mano y le decía, señor alcalde. Entonces el alcalde lo primero, ahí nomás. Ya llevaba 2 obras. Terminó la reunión, entonces yo me despedía, que la decí, lo invitaron al alcalde a un desayuno, y a los funcionarios que estaban allí, y el padre Solarte me tomó del brazo, me dijo, acompáñanos al desayuno. Y se fue caminando conmigo y me dijo, mira, si estas son las locuras por las que te echan de los otros colegios, de verdad eres un muchacho incomprendido. Queda levantada la matrícula condicional. Y me la levantaron. Pero ya de ahí en adelante sentó cabeza. Ya, hasta que tuvieron la bondad de graduarme, porque tanto en el Sucre como en San Felipe, como en el seminario, yo que escasamente sé restar y multiplicar y sumar, y de matemáticas absolutamente nada, nunca me rajé. Y no me rajé porque yo aprendí a cambalachar poesías y cartas por los exámenes. Entonces llegaron mis compañeras. Claro, pues que uno en el colegio, las compañeros, ve una poesía, por favor. Claro, toma. Más los hombres. Me decían, hermanito, ve una cartica para la fulana de tal, que no sé cuántas. O escribime un acróstico, escribime una poesía. Los famosos acrósticos. Pero me listo. ayudas. Yo les escribo, pero ustedes me hacen los exámenes de matemáticas. Los demás, digo, me sobraba. Ajá. Y así era, entonces por eso yo nunca me rajé. Entonces esa época del colegio fue una época supremamente maravillosa. Con recuerdos enormemente bellos. Enormes, llenos de sentido. Cuando a uno le entregan el título de bachiller, generalmente quien le entrega el título de bachiller lo felicita. Cuando le entrega, a mí me insultaron. Porque yo en el discurso de grado le pegué una arremetida al alcalde de Ipiales, de padre y señor mío, que cuando me entregó el título me dijo, toma, desagradecido. Ay, Julito. Todas estas anécdotas, queridos amigos y amigas, pues las estamos recordando, no solamente con don Julio, sino con todos los que vienen. Recordamos un poco de su niñez, un poco de su adolescencia, unos con mayores, pues hasta el momento, el que va ocupando el primer puesto en indisciplina, pues claro, una indisciplina entre comillas, Julio César Chamorro. Bien, viene ya la época pues ya un poco más grande, más madura, vienen los libros, viene toda esa producción literaria, porque después de eso vamos a hablar de toda esa gestión que usted empieza a hacer con el Ecuador y se empieza a convertir en un referente, en un ícono de integración fronteriza. El primer libro que usted escribe, Julito, cuéntele a toda la comunidad que lo está Pues es un libro que yo escribí prácticamente desde el colegio, en un cuaderno, ¿no? Y después cuando yo llegué a la Universidad de Nariño, en la Universidad de Nariño los profesores, mis profesores, detectaban desde muy temprano de que yo escribía de alguna manera. Y comencé estudiando filosofía y letras. Y con profesores magníficos como Bruno Masoldi, como Álvaro León Perico, bueno, profesores de talla. Y con algunos compañeros con los que yo me llevaba muy bien, que incluso alguno de ellos es rector del Colegio Tomás Arturo Sánchez, ¿no? Ramiro Rosero, que es de Ricaurte, Amílcar Rincón, que es un negro muy querido, que es el rector del Colegio de Barbacoas o de Mahuipayán, y así diferentes personas a las que un día yo los reuní y les dije, me voy de filosofía aquí en la Universidad de Medellín. ¿Por qué? Le dije, porque lo que me están enseñando ya lo sé. Entonces, ¿para qué? Y me fui a Derecho. Y en Derecho también entramos después en controversias,
nunca terminé. Nunca terminé porque yo ya había sido secretario de juzgado, había sido juez encargado. Ya había empezado a trabajar mientras... Claro, ya había trabajado, porque ya estaba casado, claro. Siempre en el ambiente público. En el ambiente público, primero en la administración en la personería municipal. Uh-huh. Ahí estuve trabajando como secretario de la personería y después me designaron cuando al personero de ese tiempo, al doctor Néstor Villota, lo nombraron como alcalde, me nombraron a mí como personero titular, que es un hito en Ipiales, porque yo fui el único, creo, no el único, no estoy hablando de la modernidad, pero fui personero municipal sin ser abogado. Y bueno, después me vinculé con la rama judicial, estuve en Taminango, estuve en Aldana, estuve en Puerres, uh-huh. También, y de Puerres renuncié tontamente por volver a la actividad política, que me gustaba muchísimo en ese tiempo. Me gusta todavía. ¿Le ha dado alegría a la política o tristezas? Muchas tristezas, mucha nostalgia. Porque yo tuve compañeros concejales como el Chicabezas, el Mayor Bermúdez, Carlos Villar. ¿Hizo algún consejo usted? No. Sí, claro. ¿Fue concejal? Veces, claro. Uh-huh. Y no cualquier concejal, hacía unos debates buenos, uh-huh. Con Julio Cabrera Terán. Y bueno, hicimos como muy buenos debates a nombre del Partido Liberal. Por eso es que cuando mi papá, la primera vez que yo le dije que me iba a lanzar al consejo, mi papá me dijo, bueno, mañana vamos y hablamos con Rogerio Bolaños de Bautista, que era el senador bien amigo de él, el director del derecho. Conservador. Claro, jefe conservador de Nariño. Vamos a hablar con el doctor Moreno Ojeda. ¿Y usted ya tenía qué tendencia? Liberal. Porque entonces, usted es liberal, ¿no? Claro, rojo. Yo le dije a mi papá, le dije, yo me voy a lanzar al consejo por el Partido Liberal. Casi le da un soponcio a mi papá y me dijo, ¿cómo así? Entonces me dijo, yo respeto, le dije, papi, ¿usted va a votar por mí? Y me dijo, primera vez en mi vida que votaré por un liberal. Porque era conservador total. De raca mandaca, como dicen las abuelitas. Entonces, de allá me vine acá a Ipiales, pero yo ya escribía, ya había publicado en periódicos. Generalmente los escritores que incursionan en este tema de la política, sobre todo los viejos, Vargas Llosa, Pablo Neruda, hay una película interesante, se la recomiendo, de Pablo Neruda, que habla precisamente de su incursión política, y usted también pues ha manejado ese tema. Obvio, es que lo que pasa es que la poesía, la literatura es una manifestación política, es una posición del escritor frente a la vida, donde se ficciona, pero también donde está uno interiormente dentro de eso. Ese precisamente va a ser un motivo de mi clase de este jueves, porque qué bueno para mí, pues yo no vivo de vanaglorias, pero la Universidad Autónoma Chapingo de la Ciudad de México me designó como su catedrático y yo soy profesor de la universidad en el área de literatura latinoamericana. Ese reconocimiento de poesía. Yo lo acompañé cuando vinieron de allá a entregar el reconocimiento y lo vi muy afectado en lo emocional, Julito, porque... Claro, porque ganar un premio latinoamericano no es fácil. Un premio latinoamericano de literatura, haberlo logrado en base a esfuerzo, a tenacidad, eso congratula la vida. Yo sí, lo que usted dice, estaba muy emocionado y lloré. Yo dije que no me secaba las lágrimas, porque los chamorros nunca aprendimos a llorar, además porque los poetas cuando lloramos no debemos secar las lágrimas porque estamos desenjugando el alma. Qué bonito. Ahorita recuerdo una frase cuando charlaba con mi papá, que sangren los corazones de las chiquillas bandidas. De las puchungas. De las puchungas. Pero era precisamente el llanto, ¿no? Haciendo referencia al llanto. Julito, pero no me dijo el primer libro. ¿Cómo se tituló el primer libro? El primer libro es Pedazos de Silencio. Ya. Pedazos de Silencio, que se dictó por parte de Florito Ramírez y de los amigos en la imprenta de Las Lajas. Ese fue el primer poemario. Yo lo tengo totalmente descuadernado. Claro. Y después de eso vino oficialmente, no el primero, el segundo libro, pero con mayor resonancia, pues literaria, ya un poco más trabajada la poesía, porque la poesía no es perfecta, es decir, nunca alcanzará la perfección, que fue Canciones Furtibundas,
adherido a Los Ángeles Perversos. Mira, Julito, antes de que continúe, ¿alguna vez aquí entre nos, que no nos está mirando nadie, tuvo problemas con doña Marianita por los poemas y por la escritura? Permanentemente. Constantemente. Constantemente. Pero quiero enviarle un saludo a Marianita, un abrazo fraterno. De su amiga Mariana. Yo bueno, lo de la novela ahora se lo comento y ya le comento la anécdota. Pero entonces, mire, que con este poemario yo me di a conocer más plenamente porque fue muy publicitado. Porque yo en principio yo era un buen declamador, un excelente declamador, me consideraba, no con las dimensiones de Carlos Zamora Gómez, ni de los Zamora Gómez, ni de Adiela, ni de la Consuelito Zamora, de Rodríguez, a cuya casa voy yo siempre. Y saludo también a ellos. Con mi santo compadre Jaime Rodríguez Pantoja, saludo, que es poeta. Entonces, no con las dimensiones de ellos, ni con la forma de declamar. Ahí ejemplo, hemos estado, Bolito. Claro, con ustedes estuvimos en grata tertulia de Gloria Esperanza Ortiz de Palacios y Pialeña, una excelente declamadora colombiana, ni Blanca Morillo de Calderón, que también, sino que yo en ese tiempo, le estoy hablando de 1970, después de la furrusca que se armó, en la que yo participé, de las luchas populares del 69, el Comité Estudiantil de Bachillerato de Ipiales convocó a un concurso de declamación Recital 70. Y entonces yo recitaba poesías del Indio Duarte, del Indio Rómulo, de esa poesía gauchesca que era la de moda. Pero al momento de ir a la vieja Radio Ipiales, a la primera eliminatoria del concurso, recuerdo que mi amigo Julio Burbano y otros compañeros muy queridos me obligaron y me hicieron jurar que iba a recitar una de mis poesías. Y yo les dije que no, que me daba vergüenza, que esas no eran buenas poesías, tal, y me obligaron. ¿Por qué generalmente uno cree que lo que se escribe no es como digno para que lo lean? ¿No? Qué raro eso. No se tiene confianza y le da cosa como ir a caer a la gente. Claro, y entonces yo llegué allá a la Radio Ipiales en 1970, septiembre de 1970. Imagínense los años que son hasta este momento. Y declamé, ya me anunciaron, me acuerdo, el viejo Eliseo Concha, que era mi gran amigo, don Roberto Ramírez, estaba Guadalupe Ramírez, la hija, Marta, Rocío, ella era muy pequeña todavía, y Luis Eduardo Bernal Ramírez anunció: a continuación se presenta Julio César Chamorro, con poesía de su propia inspiración. Que miércoles y salí, y la gente se puso a aplaudir cuando yo terminé de decir Yo un marginado, que es una poesía que no está en ninguno de mis libros. Esa no la ha publicado. No la he publicado. Hay cosas que uno se aprende. No, ahí la tengo, ahí está. Y el comité estudiantil, bueno, y desde la primera noche la gente se puso a aplaudir y a que la repita y me hicieron declamar de nuevo. Y la declamé de nuevo. Y terminé y la gente que otra vez, y la repetí 3 veces en la primera ronda, cosa que la primera ronda yo ya sabía que había ganado. Y después el Comité Estudiantil de Bachillerato hizo hojas volantes con la poesía para regalarla a la gente de Ipiales. Entonces, mire que todo eso ha sido como una evolución, incursioné en la poesía, con ese poemario Pedazos de Silencio, después con Los Ángeles Perversos, Canciones Furtibundas, después Canciones de Marvens, que es ya mucho más trabajado. Y después un día me puse a pensar de que en Ipiales nadie había escrito novela. ¿Se había escrito novelas en Ipiales? Sí, claro, Juan Montalvo escribió acá los capítulos. Pero un ipialeño que haya escrito, no. Pero un ipialeño no, entonces me cupo el honor, muy arriesgado, muy osado yo por mi parte, de ser el primer ipialeño en escribir novela, que fue El Día de mi Desgracia. Sí lo tengo por ahí. Que tuvo una afluencia, si usted recordará, vino el gobernador, gabinete, todos los alcaldes de la provincia de Obando y prácticamente el auditorio del Hotel Los Andes. No dio abasto para tanta en ese gente. tiempo era pues lo in en Ipiales. Claro, porque era una novedad que un ipialeño haya escrito una novela. Que hicimos un tiraje de 1000 ejemplares que al cabo de 2-3 meses se agotaron totalmente.
Entonces, bueno, ahí, pero escribí la novela, pero no dejaba de De lado la allí poesía. vienen más novelas, ¿sí? ¿Ha hecho más novelas? Sí, Julito, claro. cuénteles a todos nuestros. Del día de mi desgracia, escribí Las mujeres que amé. ¿Tuvo problemas con esa? No creo. Pues sí, claro, problemas con... Claro, Hasta ahora. claro, ¿no ve que Marianita me dijo un día, dijo, y en las novelas que amé, ¿dónde aparezco yo? Entonces dije, lo que ocurre es que esto es ficción. Claro, es que no entienden. Es ficción, Es que las ¿no? mujeres no entienden que la poesía, alguna, y las novelas es ficción. Es ficción, obviamente, es una ficción. Entonces yo relato allí, por ejemplo, un estado estado catatónico del protagonista, que le dio un golpe de frío y cayó y quedó allí. Solamente podía comer y lo único que alcanzó a hacer es a recibir las visitas de las mujeres que había amado, que entraban por la noche a través del viento, a través de la ventana, entraban y le contaban historias de la vida, pero otras son totalmente ficcionadas. Pero, ya le digo, dentro de cada obra, dentro de cada texto, está el espíritu vivencial de cada uno de los autores. Y Las mujeres que amé se agotó también en el Ecuador, en Ipiales, en Pasto, en Colombia, por el morbo de la gente. Para saber cuántas mujeres ha amado Julito. No, yo recuerdo una frase. Porque es que el título, pues... Yo nunca me olvido de una frase de Miguel Rojas en Noticiero Caracol, que dijo, bueno, los invitamos a esta cosa de Julio César, que nos gasta el lanzamiento, o vamos a leer cuáles son las mujeres que ha amado Julio César Chamorro. La gente decía, vamos a ver, pero se encontraban con algo totalmente un estadio distinto, completamente diferente, claro, que era el del juego de la ficción y que cada cual contaba su historia en distintas cosas, ¿no? Después de esa novela, yo recuerdo, con la primera novela, con El día de mi desgracia, me pasó una cosa que les pasa a todo mundo y es mi consejo para los escritores noveles con B corta, de novedad, o los nuevos, en el sentido de que guarden sus escritos, impriman, guarden los archivos. Si lo hacen en el computador, guarden en la memoria, porque resulta que cuando yo amanecía escribiendo y un buen día se me borró la novela, se perdió en el computador, entró un virus al computador. ¿Qué problema? Y yo me dediqué a llorar, me dediqué a lamentarme de la novela. Por el tiempo pues que uno gasta, claro, ¿no? Se imprime mucho tiempo. Claro, y era mi primera novela. Entonces me acuerdo tanto que llegaron a mi casa mi gran amigo, el doctor Marcial Montenegro Asa, que está viviendo en el Capolín. Un saludo muy especial. Un saludo, un hombre formidable. Gran amigo. Llegó con Henry Manrique. Y con Henry Manrique a darme consuelo, a verme llorar, a consolarme. Entonces me dijeron que no había perdido nada, dijo, porque esa novela está en el mejor computador, que es la memoria, le dijo Marcial. Entonces lo mismo dijo Manrique, le dije, sí, yo me la sé. ¿Se puedes volver a escribir? Le dije, pero no la voy a escribir con el mismo ahínco, claro, con el mismo tono, con el mismo valor que yo la escribí. Julito, y cuando usted va escribiendo, contémosle esos detalles que son bonitos también de escritor. Cuando usted va escribiendo, ¿va releyendo desde el principio? No. ¿Nunca lo hace? No. No lo hace así. Yo le voy a explicar por qué, porque es una cuestión de maduración. Y usted que es escritor le aconsejo, y a los escritores también les aconsejo eso. Resulta que con Marcial Montenegro y con Manrique llevaron una botella de aguardiente para tomársela conmigo en la casa. Y entonces yo les dije que quería como salir, vamos, te distraes. Y les dije que quería ir al Parque de la Pola. Porque yo para escribir esa novela me iba con Ruana y con Cachucha al Parque de la Pola a sentarme en las noches, a sentarme y a ver cómo transcurría, para tener la ambientación, ver qué es lo que se hacía. A leer y me fumaba la realidad. Mi cigarrillo y estaba mirando y tal. Algunos me reconocían, otros no me reconocían absolutamente para nada, tal. Nos fuimos allá. Entonces le dije, no voy a poderla escribir con el mismo ahínco. Esto es lo que hacía. Para recrear, por ejemplo, las escenas de cantina, yo tuve que ir con mis amigos y vestidos con traje de chupar mangos a las cantinas de la Quinta, a una cantina de la Quinta,
a ver cómo transcurría el oficio de las coperas, claro, y de la gente que llegaba, porque quería estar en ese cuento. Ver, eso es lo que debe hacer la gente para poder relatar, para no poder mentir. Es que para escribir uno tiene que hacer parte de, tiene que hacer parte de la escena. Exactamente, es decir, hay un afrancesamiento que dice mise en scène, ¿no? Ajá. Mise en scène significa estar en la escena, tal allí, cual y cuál transcurre para que usted la pueda escribir. Ya después el juego de las palabras. Entonces resulta que yo acudí a un ingeniero electrónico, ingeniero de sistemas, y no me pudo recuperar nada. Después acudí a un muchacho que lo he buscado, no recuerdo muy bien el nombre, del Totoral, que estaba terminando ingeniería de sistemas, y él me dijo que iba a ver. Lo contraté y él fue a ver y se puso a trabajar y pasó un día nada. Yo estaba barbado de mal genio. Bueno, y como al segundo día, él me dijo, señor, dijo, ¿cuántas páginas llevaba escritas esa novela? Entonces le dije, pues yo llevaba como más o menos unas 280 páginas, 290. Y él me dijo, caramba, qué problema, dijo. Solo le alcancé a recuperar 160 páginas. Imagínese. No, qué alegría yo con eso, claro. Con eso ya. Y entonces se hizo esa novela. Después ya le digo Las mujeres que amé. Y después escribí la más reciente que está publicada, se llama La balada de Antonia. La balada de Antonia. Que es una ficción histórica que habla sobre Antonia Josefina Obando, sobre la llegada de Bolívar, que yo sostengo a Ipiales. Y también otra ficción, porque se habla del primer carro que vino a Ipiales y se cuenta otras cosas en base a documentos históricos, Javier. Yo tengo acceso al archivo histórico, y no era académico en ese tiempo, no era miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, como soy ahora, porque eso me hubiese facilitado. Pero tengo un gran amigo allá que es Pablo Núñez Endara, con quien fundamos la Casa de Montalvo. Y él habló con ellos y me dieron acceso, y yo me fui a revisar unos documentos. Y revisando los documentos, entre ellos me encontré un acta de levantamiento de un cadáver. Porque me llamó la atención porque estaba escrito en tinta roja, a máquina, pero con tinta roja. Y leí y relataba de la muerte de un malabarista del Circo Tatalí. El Circo Tatalí venía acá a Ipiales en 1920. Venía acá a presentar sus funciones y la gente iba. Y entonces después ellos se fueron para Túquerres. Y en lo que ahora es donde se coge la vía Tumaco, El Espino. En el Espino, pero no se llamaba El Espino, el partidero, bueno, alguna cosa, no recuerdo bien. Allí lo encontraron asesinado y mordido por los perros. Y ahí yo vi que este señor se llamaba, este malabarista del Circo Tatalí que llegaba a Túquerres, se llamaba Daniel Izquierdo. Entonces dije, miércoles, esto me puede sustentar un poco de cosas. Y en la novela le puse Danilo Derecho. Ya no Daniel Izquierdo, sino Danilo Derecho. ¿Ya? Es decir, la metáfora, ¿no? Y comencé a narrar otros amores con una muchacha de Ipiales que se casó con un ricachón que traficaba con armas para armar las huestes conservadoras que repelían a los liberales que querían derrocar a Gijón y Camaño en el Ecuador. Son dos historias en una. Y también lo de la llegada de Bolívar a Ipiales, de la trascendencia que tuvo esta Antonia Josefina Obando, de quién era ella, descubrir qué es lo que había pensado. Y como es una ficción histórica, como dice mi amigo Enrique Herrera Enríquez, que es uno de los grandes historiadores del departamento, en ficción usted le puede meter lo que quiera. Yo los puse a dormir y entonces ella lo encontró dormido a él y se preguntaba algo que recuerdo, decía que ella no alcanzaba a entender cómo podía caber tanta gloria en un cuerpo tan pequeño, hablando de Bolívar, ¿no? Y entonces menudito. Bueno, recuerdo lo de la iglesia de la Escala, todo eso, y eso ha llamado mucho la atención, hasta el grado de que vamos a hacer una segunda edición de la balada de Antonia, porque es un homenaje al bicentenario de la independencia colombiana. Hoy, en Octavo Día, hemos invitado a un personaje de grandes características
intelectuales como don Julio César Chamorro. Don Julio César, vienen muchísimos proyectos, está desarrollando proyectos académicos, en fin, la Casa de Montalvo aquí en el municipio de Ipiales la ha sacado adelante con su propio pecunio, inclusive golpeando puertas, pero vienen más proyectos y son proyectos internacionales. Yo quisiera seguir hablando. Con usted hay que hacer temporadas de diálogo, de tertulia, para poder abarcar todo ese acervo que usted tiene y todo ese conocimiento que gratamente hoy lo estamos compartiendo con ustedes. Don Julito, háblenos de todos esos proyectos, pero principalmente eso que vienen poetas de todo el mundo a visitar al municipio de Ipiales. Me parece magnífica la oportunidad para socializar todas estas cosas. Yo definitivamente no me tenía que quedar como miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, cuestión que me honró a mi familia, porque yo no soy historiador de profesión. Eso lo aclaramos desde la primera sesión y lo aclaro yo, porque es así. Pues yo soy un hombre dedicado al ensayo histórico y he hecho aportes como buenos y rescatando a Montalvo, pero no me podía quedar encasillado. Yo sigo mi vocación de escritor, pero más que todo de poeta. Entonces, con los queridos amigos, con los santos compadres de los chasquis, senderos culturales, con otros amigos como Marcial Montenegro, Jaime Rodríguez Pantoja, Amanda Martínez, bueno, otros que se me escapan, se nos dio por hacer un encuentro muy sencillo de poetas en principio, que fue el primero. Vinieron poetas de todo el departamento, poetas del Ecuador. Después, ya en el segundo, convoqué a mucha más gente internacional y vinieron, ya fue mucho más nutrido. Al tercer encuentro internacional de poetas convoqué a Costa Rica, convoqué a México, convoqué a Venezuela, al Ecuador, convoqué a Paraguay, a Bolivia, y todo ese cuento, y vinieron a Ipiales a ese encuentro. Ya para el cuarto encuentro internacional de poetas, tuve otra idea, y eso me nació un día que estábamos con mis queridísimos amigos escritores del mundo, muy reconocidos ellos. Yo me consideraba siempre como el menor y debo considerarme así porque ellos son muy talentosos. En La Habana, Cuba, estuvimos charlando, degustando algunos un buen ron Cienfuegos, otros tomando una cerveza. Les dije que quería hacer el cuarto encuentro internacional de poetas. Le dije, pero ya que la visión era otra, que yo quería hacerlo de América, Europa, Asia y África. Entonces, qué osadía para un ipialeño hacer eso sin la ayuda de la gente de Ipiales, del gobierno de Ipiales. Y me fui para ello a hablar con el gobernador del departamento y con mi buen amigo que era director del departamento administrativo de cultura del departamento. Y eso, Carlos Reyes. No, anterior a él. Ya. Pero Alvarito estaba trabajando allí. Y resulta que le dije, los quiero invitar a Ipiales, yo hago esto. Y los poetas del mundo, entre los que yo recuerdo estaba Ahmed Saabar, que es de Túnez, es un gran periodista que ejerce en Londres, tiene un cargo supremamente importante, un excelente poeta. Estábamos también con Asma Alaj de Palestina, con Marianne Kelhoff de Holanda, y con otros con Jorge Canales del Salvador, y otros poetas. Entonces le dije, yo quiero llevarlos a Ipiales. Dijo, no, encantados, vamos. Dije, pero nosotros no tenemos plata. Y entonces le dije, no, pues, cada cual se paga sus pasajes. Y yo allá les doy hoteles, doy alimentación, atenciones, todo eso. Pero comprometidos vamos. Y es así como en el cuarto encuentro internacional de poetas, hace 2 años, trajimos 12 países del mundo. Vino desde Israel Bela Clara Ventura, que es una de las mujeres contemporáneas más prestigiosas del mundo. Vinieron, bueno, cantidad de gentes fueron llegando. Tuvimos Argentina, Bolivia,
tuvimos Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, estuvo México, estuvo El Salvador, estuvo Honduras y estuvo Guatemala, ¿ya? Más los que vinieron del otro lado del mundo, ¿ya? Entonces, presentar a toda esa gente acá, bueno, con la gobernación del departamento les dimos hotel, alimentación, presentamos el encuentro aquí en Ipiales, en Pasto y en Tulcán. Y resulta, sí, en Pasto y en Tulcán. En Pasto, en el Teatro Imperial, tuvimos que cerrar las puertas, porque resulta que yo estaba con la poeta Malú Otero, y estaba con Alexander de Brasil, y estaba con Alexander Campos en el Hotel Morazurco, y recibí una llamada de mi tocayo Julio César Goyes. Saludo también al maestro. No, claro, Borgoteño, sí, señor. Toda la familia Goyes, un saludo. Todos, estoy muy querido. Antenoche estuvimos ahí a los tiempos, como si no nos viéramos de toda una eternidad. Estuvimos charlando muy sabroso. Y imagínese, ¿sabe para qué era? Después de tantas cosas, que es la bondad de mi tocayo Julio César Goyes, para decirme que él quería invitarme a un curso taller que está organizando el IECO de la Universidad Nacional de Colombia, que se llama Literatura en Carnaval, y que estaba interesado en proponerme que yo fuera a Bogotá, y me dijo, mire, nosotros le ponemos absolutamente todo, los pasajes, hotel, todo eso. Felicitaciones. O si quieres, puedes quedarte en mi casa. Ya me parece maravilloso. Julio. Lo felicito. Porque ahorita es una gran persona también. Los frutos llegan. Van llegando. Entonces Goya me dice eso. Dice, a mí me gustaría que tú hables sobre estas cosas. Entonces eso está marchando. Hoy hablé con él también y parece que, bueno, voy a representar a Ipiales, el universo mediante, pues, en esta convocatoria de la Universidad Nacional. Y Julio César Goyes, por ejemplo, con respecto a los encuentros, me dijo, tocallito, yo lo llevo a nombre de la Universidad Nacional, sin que le cueste nada a usted, nosotros le damos los pasajes a un poeta de Cartagena y a un poeta, a Miguel Pineda, de Boyacá, que fue el ganador del Paralelo Cero hace 2 años. Sí, señor. Entonces, imagínense. Julito, todo esto, pues, le va dando a usted la experiencia tan grande. Y ya aprovechando un poquito más de tiempo, que ya nos quedan poquitos minutos, Julito, brevemente invitemos a toda la gente a estar pendiente de este nuevo encuentro internacional de poetas que usted lo está organizando y que ya brevemente se va a entregar a la comunidad. Mire, para esto se requiere de tiempo, se requiere de buena suerte, se requiere de contactos, pero todo es costoso. Yo he encontrado aliados memorables aquí en Ipiales. Yo que recuerde, hay ipialeños muy connotados, como Rodrigo Yepes Ponce, Edmundo Jaramillo, la doctora Marta Materón, tenemos a Gilberto Sánchez Arasti, que es médico, al doctor Omar Javier Álvarez, bueno, al doctor Juan Benavides, que es el gerente de Colpensiones, el doctor Eduardo Narváez Cújar, es decir, muchas personas que están conmigo y que llegan y dicen, bueno, nosotros le ayudamos en esto, porque esto es costoso, tengo que estarme desplazando y tengo que estar haciendo los contactos, ¿ya? Y yo precisamente este viernes, yo tengo que reunirme con el maestro Álvaro Reyes, que es el actual director de Cultura de para que me certifique el hotel y la alimentación para los poetas. Inmediatamente los poetas están dispuestos a venir. Mi aspiración es a que nosotros reunamos en esta oportunidad a 15 poetas de América, Europa, Asia y África. He invitado también a Fernando Rendón, que es el director del Festival de Poesía de Medellín. Fernando me dice, bueno, este es un loco al que hay que apoyarlo. Entonces, imagínense, ya hay amigos generosos. Estuve en Quito, y en Quito llegan y me dice también este cuento de que Quito me regala artistas, me regala guitarristas, cantantes. Del Brasil viene nuevamente el maestro Roberto Saldaña, y viene también Katia Ríos, que es una cantante fabulosa. Entonces, mire, la convocatoria es a que estén pendientes. Yo estoy haciendo todo lo posible para también entregar
la antología Poetas en Domingo, que cumplió 5 años. En la antología aparecen los poetas que yo he publicado a través de 5 años, no en la totalidad, sino los que han querido estar en la antología, que va a ser un libro maravilloso, porque es una antología que recoge pensamientos de todo el mundo. Entre ellos los pensamientos de poetas colombianos, pero también de los internacionales. Entonces la aspiración mía, antes de dedicarme a un año sabático que tengo pendiente, es hacer el 5º Encuentro Internacional de Poetas y entregar la antología Poetas. ¿Para cuándo es? Le doy la sorpresa. ¿Pero es para este año? Sí, claro, en este año. Vamos a celebrar las fiestas de la municipalidad. Y esperamos traerlas nuevamente aquí. Del municipio de Obando. Vamos a celebrarlas con ese regalo que les voy a hacer con los chasquis, con usted, con todos mis amigos y con estos patrocinadores. Les voy a hacer ese regalo a Ipiales y la antología para los poetas. Qué bien, Julito. Siempre es agradable dialogar con usted. Se nos quedan muchas cosas para contar finalmente, brevemente. Espero que pues esto también quede en la historia. ¿Cómo se sueña Ipiales? Sueño un Ipiales libre, un Ipiales potenciado en lo que realmente vale, una potencia mundial de la cultura y de la literatura y de las artes, un municipio donde haya libertad y no hay arrojamiento a los caprichos de las personas, un Ipiales que realmente mire la cultura desde un aspecto transversal, que significa cubrir todas las manifestaciones culturales. Veo un Ipiales progresista, un Ipiales donde la gente no se muera de sed, un Ipiales como el que yo me imagino cuando salgo a caminar por la Cesta, donde nos volvamos a reencontrar los ipialeños. Dicen que conmigo es un lío caminar en la Cesta. No, usted tampoco diga nada. No. Porque yo con la gente me saludo no de la mano, sino que abrazo a la gente, porque la quiero, la admiro. Mi hija me dice, pero si no va a saludar a nadie, salgo con usted. Sí. Y lo mismo me sucedía a mí con mi papá. Y me imagino que con usted debe ser tal cual. Claro. Pero es muy bonito. Entonces yo me imagino un Ipiales pujante, un Ipiales sin revanchismos, un Ipiales que realmente florezca por lo que es y no por lo que lo quieren hacer. Y un mensaje poéticamente a todos los ipialeños, sobre todo a todas esas mujeres bonitas. Bueno, yo me recuerdo de una poesía que dice: me vienes, te me vas, nunca te quedas atada a mis sueños, a beber mi agua y mi sal, a tocar mi piel en lánguida caricia, a construirme en el pecho los latidos y cada forma del paisaje, de madera, musgo y sol en las pupilas. Te me escurres, te me escondes, te me vas, nunca te quedas, mariposa sencilla que vuela en silencio, flor dejada crecer a espaldas del tiempo, riachuelo que corre al compás de mis versos, luz radiante que inunda mi insomnio universo, miel robada al panal del amor cuando es tierno, porque nunca te quedas atada a mis sueños. Esto es Octavo Día. Él es Julio César Chamorro Rosero. Yo soy Javier Coral. Siempre hay algo más que contar. Hasta pronto.